Hoy en día muchas personas van al gimnasio para ejercitar el cuerpo, pero qué pocas personas van a hacer ejercicios espirituales para ejercitar el alma. Hoy en Butacas Vacías vamos a hablar precisamente de esto, de los ejercicios espirituales según el método de San Ignacio de Loyola, en régimen de internado y silencio. Y tenemos con nosotros a don Gil de la Pisa, experto, diría yo, en estos ejercicios, porque ha hecho más de 60 tandas. Bien, vamos a empezar hablando de los ejercicios espirituales. ¿Por qué han sido tan bendecidos por los papas, por los santos? ¿Qué es lo que tienen los ejercicios espirituales? Los mismos papas nos lo han dicho. Es el método más sencillo, más directo de santificarse. Esa definición de sencilla es la pura verdad. No hay forma mejor de que el alma alcance, digamos, el conocimiento de sí mismo y de Dios que en los ejercicios espirituales. Por si alguna persona no lo sabe, ¿podría explicarnos cómo fueron revelados estos ejercicios espirituales a San Ignacio de Loyola? Los ejercicios espirituales, más que revelados, fueron una inspiración que tuvo San Ignacio, retirado a hacer penitencia, puesto que él había sido un militar, que había sido herido en Pamplona, y decidió pensar en otras cosas más importantes. Se retiró a la cueva de Manresa y ahí durante un tiempo fue meditando y se dio cuenta de que era necesario que el mundo conociera lo que él había experimentado, y él atribuye a la Virgen esa inspiración. ¿Por qué los ejercicios espirituales nunca pasan de moda? Difícilmente pueden pasar porque es un método, digamos, perfecto. Es lo que San Ignacio ha conseguido ahí, juntar una serie de elementos que hacen que sean infalibles, en cuanto una cosa humana puede ser infalible, para perfeccionar el alma. Más aún, ¿por qué los ejercicios hoy en día son más necesarios que nunca? Precisamente porque una de las cosas que los ejercicios imponen es el silencio absoluto, porque Dios habla en la brisa y en el silencio. Los ejercicios espirituales te obligan a guardar un silencio completo y llega un momento en que puedes oír perfectamente a Dios. Y en un mundo donde todo es ruido, donde todo es bulla, donde nadie piensa, los ejercicios espirituales hoy tienen muchísima más vigencia, no solamente para la salud espiritual, sino para la salud mental, independientemente de que creas o no creas en Dios. En los ejercicios está el secreto para cambiar el mundo. Evidentemente, puesto que te pone en contacto con la verdadera realidad del hombre, la razón de su existencia y de por qué Dios lo ha puesto en el mundo. De forma muy sintética le vamos a pedir, porque es extenso, resúmalo todo lo que pueda, vamos a pedirle que hable de la síntesis general de los ejercicios, desde el principio y fundamento hasta los propósitos o resoluciones. Hombre, es un poco difícil resumir los ejercicios. Los ejercicios, en primer lugar, constan de lo que llama San Ignacio 4 semanas. La primera semana es la fundamental porque es, digamos, aquella semana en la que te purificas, ya que acaban con la confesión general. Esa confesión general es fruto de la visión que tienes de tu alma, de toda tu existencia, te hace conocer lo ingrato que has sido con Dios, la realidad de cómo Dios premia y castiga el pecado, te pone en contacto con las verdades fundamentales, con las postrimerías, con la muerte, con el cielo, con el infierno, con el pecado, esas verdades que hoy la humanidad ha olvidado. Termina la primera semana, repito, con una confesión general que cambia la fisonomía de los asistentes. Yo que he hecho tantos ejercicios lo he comprobado siempre. A mitad de ejercicios es cuando acaba la primera semana y cambia completamente la cara de la gente. En la primera semana están serios, más bien tristes, preocupados, y luego la sonrisa aparece en los labios de todo el mundo y se le ve feliz. La segunda semana ya es la consideración de la vida de Cristo, etcétera, etcétera, y todo lo que tiene que ver con el perfeccionamiento del alma.
¿Realmente unos ejercicios bien hechos pueden cambiar la vida de una persona? Totalmente. Es decir, unos ejercicios bien hechos, es decir, en un lugar apartado, sin contacto con nadie más que con Dios y con el director de los ejercicios, con un silencio absoluto, donde vas pensando en esas verdades fundamentales, llega un momento en que ves claro. Es decir, en los ejercicios espirituales, la gran virtud es que el hombre ve claro. Y cuando el hombre ve claro, es capaz de tomar decisiones igualmente claras. Por lo tanto, yo he visto, evidentemente, conversiones totales, he visto cómo ha cambiado su forma de ser. Es una realidad, es decir, esto no es publicidad, es simplemente una constatación de la realidad. ¿Podría contar algún caso impactante de personas ateas o personas que estaban muy alejadas o muy tibias que a raíz de los ejercicios cambiaron radicalmente? En este momento se me ocurren muchas, pero hay una que me impactó porque venía conmigo siempre a hacer ejercicios espirituales, que es la de la conversión de un comunista que era líder en textil en el Maresme y acabó pues convertido precisamente en un propagador de la fe y era uno de mis compañeros en las semanas antimaterialistas. Una historia digna de contarse, pero que alargaría mucho esto. ¿En los ejercicios es necesaria una predisposición de alma para que actúe la gracia o a veces actúa sin esa predisposición? Bueno, la primera cosa, evidentemente, es la gracia, pero la gracia pide o impone una serie de condiciones que precisamente San Ignacio las pone como condiciones para hacer los ejercicios espirituales, como es el silencio total, no hablar con nadie, rezar mucho, meditar mucho, seguir las instrucciones, seguir el plan de ejercicios en los que vas meditando las verdades estas pausadamente, y sobre todo el primero de los principios, que es el principio y fundamento en el cual tú ves por qué estás en este mundo. También háblenos un poquito de la santa indiferencia, ¿no? Cómo tenemos que estar totalmente indiferentes a la voluntad de Dios, ya nos pida vida corta, vida larga, salud o enfermedad. Esta es la segunda parte del principio y fundamento. Es decir, San Ignacio explica muy bien esta, como diría, condición esencial del hombre que ha nacido, que Dios lo ha puesto en esta vida para conocerle, amarle y servirle, y después gozar en el cielo toda una eternidad. Pero la segunda parte es esta, con lo cual tienes que estar en una posición que harás y recibirás como bueno lo que Dios quiera. Y tú mismo tienes que estar en disposición en que no te importe ni ser pobre ni ser rico, ni estar enfermo, ni disfrutar de la salud, ni ser humillado o ser ensalzado. Es decir, darse cuenta que si Dios nos ha puesto en la vida para ganar la otra, nuestra postura tiene que ser de absoluta entrega y confianza y fe en lo que Dios quiera. ¿Por qué los ejercicios nos interpelan a pensar lo que ha hecho Cristo por nosotros y qué mal le hemos agradecido? Evidentemente, en los ejercicios, en la semana en que vas, la segunda semana, vas recorriendo la vida de Cristo, vas viendo su vida privada, su vida oculta, su vida pública, luego su muerte, su resurrección, etcétera, etcétera. Y eso te va conformando o tratando de que te parezcas a Cristo. ¿Qué virtudes se ejercitan en los ejercicios? Pues hombre, yo te diría que la primera virtud que ejercitas es la fe. Es decir, tienes que tener una fe absoluta en Dios y luego, ¿cómo te diría yo? La resignación, el estar dispuesto a obedecerle y a seguir su consejo, lo que te inspire. ¿Cómo ayudan los ejercicios a vencer la tendencia al pecado? Muy sencillamente porque en los ejercicios es fundamental, y lo ves clarísimamente, qué es el pecado. Es decir, la gente peca
porque no sabe lo que es el pecado. Los ejercicios espirituales, la clave del éxito de San Ignacio es que ves lo que significa ofender a Dios, cosa que habitualmente nadie lo piensa. Es decir, ¿cómo es posible que Dios, que es infinitamente bueno, mande a los ángeles al infierno por toda la eternidad por un solo pecado? O sea, la rebelión contra Él. Claro, cuando ves las consecuencias del pecado, o que por un pecado Adán y Eva se han arrojado del paraíso, indica lo grave que tiene que ser el pecado para que Dios lo castigue en tal forma, y que para redimir de ese pecado tenga que venir la segunda persona de la Santísima Trinidad al mundo a morir en una cruz. ¿Por qué se decidió a escribir un libro sobre los ejercicios espirituales? Bueno, yo me decidí a escribir este libro, Estovir, sobre los ejercicios espirituales, pues más que nada porque me di cuenta que esto que me habéis preguntado es cierto. Es decir, yo soy un convencido de que los ejercicios espirituales son fundamentales, como dicen los papas, para la vida del hombre. Yo no conozco ninguna persona que haga ejercicios espirituales frecuentemente, anualmente mejor que bianualmente, que viva despistado en el mundo. Sabe qué hace, para qué está aquí y procede en consecuencia. Los cobardes, los traidores, etcétera, solo se dan cuando no se conoce la influencia o el horror, lo terrible que es, pues, el pecado y no saber para qué estás en esta vida. La necesidad de que esto sea conocido es lo que me impulsó a escribir Estovir, que, como que sabéis, quiere decir sé hombre para enfrentarte con la realidad más real que existe, o sea, el porqué de tu existencia, el por qué Dios te ha creado y vives en este mundo. Tienen que ver, por tanto, con el sentido de la vida. Muchas personas están deprimidas porque no le encuentran sentido a la vida. Yo creo que a través de unos ejercicios pueden encontrarlo, ¿no? Totalmente. Es decir, el padre Marciac, perdona que me ría, el padre Marciac, con el cual yo he hecho muchos ejercicios en Caussade, en Francia, que visitaba los hospitales y visitaba los ejércitos de Francia, cuenta cómo el director de un hospital psiquiátrico le decía, la mayor parte de estos enfermos psiquiátricos, simplemente con que acudiesen al confesionario se curarían. Es decir, en el momento que el hombre se da cuenta de por qué vive y de la importancia del pecado, se le curan todas esas enfermedades que hoy tiene el hombre. El 90% de las enfermedades están en la mente más que en el cuerpo. Pero hay gente que vive en el mundo y es feliz. ¿Se puede ser feliz en el mundo? Feliz, yo no lo creo. Que parezca feliz, que finja que es feliz, puede ser. Pero cuando está a solas, frente a Dios, con Dios no hay burlas. Es decir, podemos engañar a los hombres. Les podemos decir a la gente que soy feliz. Pero feliz es aquel que cuando está a solas, en el silencio de la noche, en el silencio del campo, de la montaña, cuando está solo frente a sí mismo, que es como estar frente a Dios, es cuando se ve si es feliz. Y en este caso, yo dudo de que sean felices si la conciencia la tienen manchada. Como decía Santa Teresa, sería por tanto andar en verdad. Totalmente. Ya lo he dicho antes, que Cristo respondió a Pilatos, yo para esto nací, para dar testimonio de la verdad. La verdad es lo fundamental. El hombre, lo importante no es la libertad. Para el hombre, lo importante es la verdad. Y Cristo, que sabe más que nosotros, lo dice claramente. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, no al revés. La libertad no da la verdad, es la verdad la que da la libertad. Para ir finalizando,
este resumen, ¿no?, sobre su libro, sobre los ejercicios, por qué escribió el libro. No sé si puede decir algún eslogan contundente para las personas que piensan que no les convence esto, ¿no?, que piensan que no sirve para nada, que esto ya es algo del pasado y que hoy en día hay que vivir, trabajar y no hay que retirarse, como que eso es para los monjes. Bueno, yo creo que el eslogan que yo les daría es: sé inteligente, piensa por ti mismo, y eso lo aprenderás en los ejercicios espirituales. Bien, espero que este espacio de Butacas Vacías les sirva para ser inteligentes, para ser buscadores de lo que verdaderamente importa en la vida, la salvación, buscar a Dios. Fuera de Dios no puede haber felicidad. Espero que este espacio de Butacas Vacías les sirva para meditar. Piensen que de lo que hagamos en esta vida va a depender toda la eternidad.